mejor si va a presentar, quiere hacer algunas pruebas ahorita de su presentación. Y ya ustedes nos dan la indicación en cuanto esté todo listo para que comencemos con la transmisión. El micrófono, el sonido de aquí para que no rebote. ¿Se oye bien? Ok. 1, 2, 3. Bueno, buenas tardes, buenos días todavía. Para empezar, quiero agradecer la invitación a impartir esta conferencia sobre Alejandro Gómez Arias, con quien tuve una amistad a lo largo de los últimos 6 años de su vida. El homenaje es apenas justo a su memoria. Lo titulé El regreso al foro Alejandro Gómez Arias en la tribuna de siempre. Los conflictos estudiantiles que condujeron a la tragedia de Tlatelolco en 1968 actuaron como el detonador que hizo volver al licenciado Alejandro Gómez Arias, nació en 1909, murió en 1990, a la vida pública. Si en 1929, a sus 20 años de edad y como líder estudiantil al frente de la huelga universitaria, se confrontó con la máxima autoridad de México para exigir la autonomía de la Universidad Nacional, en 1968, a sus 59 años, inició un intenso alegato contra las autoridades gubernamentales que habían violentado de la peor manera la soberanía de la universidad. Su amigo Julio Scherer, entonces director de la página editorial de Excelsior y conocedor del preclaro liderazgo de aquel joven Alejandro, que aquel joven Alejandro representó en la huelga estudiantil del 29, le pidió para el periódico una opinión editorial sobre el conflicto que don Alejandro tituló Despertar de la conciencia política. De ahí vinieron 7 artículos en total, pero el último, el número 7, la censura gubernamental provocó que él decidiera retirarlo. Entonces fue el inicio de aquel abogado en su emprendimiento de un análisis temático, no solo en defensa de la universidad, sino sobre todo de la noción y praxis de la política y de la imagen del político en México, reducido a funcionario, al cual despreciaba. Para cerrar esta breve introducción, debo llamar la atención a una característica sobre sus casi 800 artículos publicados. La cualidad intrínseca del análisis y reflexión de los temas abordados me exigió asumir el siguiente riesgo. Visto en su conjunto, percibí algo parecido a un eje de articulación, la idea de Estado, que en apariencia se conforma por la indispensable interacción de 5 subtemas: el oficio de gobernar, el artificio electoral, el simulacro como estrategia política, las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y, finalmente, la relación internacional de México. Para este coloquio y por razones de espacio, solo abordaré el primero de los referidos, el oficio de gobernar. Para comprender mejor lo que vendrá, ahora debo hacer un retroceso de 30 años. Don Alejandro se graduó como abogado en la Facultad de Derecho en 1938 con la tesis Al margen de Kelsen, notas sobre el sentido estético del derecho. En ella hace un análisis de la importante teoría de Estado que aquel joven estudió en función de la relación entre las diversas estructuras y funciones del derecho dentro de la noción de Estado, que Kelsen lo concibe como un fenómeno social y político,
con el cual la sociedad se ordena y también se organiza dentro de una estructura jurídica, no conforme a una relación de causalidad, sino según la, comillas, significación de los hechos, como indica don Alejandro. Ahora, no es pertinente comentar las características propias de esa tesis universitaria, pero sí subrayaré el título de la noción de estética empleada por aquel joven Alejandro, y la entendía como la relación de las estructuras jurídicas a partir de la proximidad entre el derecho y la moral, y no menos importante, entre la teoría del derecho y la ideología, ante lo cual Kelsen mostraba un rígido apoliticismo, como aquel tesista argumentaba. Durante poco más de 10 años, pasada la mitad del siglo, según me refirió alguna vez, se dedicó a litigar en escasa media docena de demandas de amparo. No le fue mal y aprendió mucho, pero litigar en la corte para asuntos particulares no era lo suyo. Los intereses de don Alejandro estaban en un horizonte distinto, la política, no como ejercicio de ella, sino como un observador y analista. Aunque tenía sus ideas, estaba muy lejos de pretenderse ideólogo. Aunque Maquiavelo y Gramsci estaban entre sus autores más cercanos a su noción de política, tampoco se consideraba un politólogo. En su pequeño librero llegué a mirar los lomos de obras de García Maínez, Felipe Tena, Hermann Heller, Max Weber, el diccionario de política de Bobby Matteucci y, por supuesto, sobre su mesa de trabajo, Maquiavelo, a quien cita o invoca con relativa frecuencia en sus colaboraciones. De igual manera, refiere a obras literarias, a Ibsen en varias ocasiones. En su conversación era común identificar su gusto por las artes y la historia. Sin jactancias, dejaba entrever sus viajes, visitas a ciudades y museos, y una distante y poco frecuente relación con funcionarios de mediana y alta jerarquía en la administración durante los años 40 y 50. Mantenía lazos con viejos camaradas de las jornadas de la huelga del 29. El perfil con el cual se identifica en tanto observador del quehacer político lo delinea con estas palabras en 1968 a sus 62, 61 años de edad. Pensamos en lo posible, en el abandono de la mentalidad y las consideraciones burocráticas que empobrecen y limitan la acción. Pensamos en el predominio de la autocrítica sobre el principio de la autoridad. Pensamos en lo político que advierte, comprende y acepta los signos del tiempo presente y prepara con ellos el porvenir. Pensamos, en suma, en el político que apasiona y guía y es, por ello, un educador, un maestro. Sin embargo, también hay otro perfil que dibujará 11 años después de su última colaboración en Excelsior. Esto ocurrirá también en agosto, pero ahora de 1979 y aparecerá en la revista Siempre. El motivo para don Alejandro resultó amargo y hasta me atrevo a decir que ofensivo para la sociedad. Su valor ahora lo recupero por un motivo. Los 11 años transcurridos desde aquel 1968 no bastaban, comillas, para borrar páginas de nuestra historia, la más irracional y sangrienta. Eso significaría que la conciencia, la memoria colectiva, se había perdido. Y por eso la elocuencia del título del artículo, la herencia siniestra. No obstante, hay quienes olvidan esa herencia por hipócrita conveniencia. Todo el análisis que ahí realiza en ese momento nos conduce a creer que además de las consideraciones morales expuestas, también se cometió una trágica equivocación política. Aludo a un homenaje luctuoso rendido en el Panteón Jardín a Gustavo Díaz Ordaz. Esta denuncia con tan severa reprobación moral, ética y política a ese acto luctuoso
respetuoso en homenaje a la memoria de aquel innombrable presidente, también la acompañó con un recordatorio y, sobre todo, con una clara advertencia ante la visible debilidad de la autoridad presidencial representada por López Portillo, como se percibe en agosto de 1979. Cito: las protestas en aquel 1968 se encerraban en ámbitos definidos y pudieron ser, como lo afirmamos entonces, conducidas, escuchadas. En cambio, la violencia llegó para quedarse, se extendió, alcanzó su clímax en el 68, marcó el jueves de Corpus trágico y aún no desaparece del todo. El operativo militar de Tlatelolco, con mayor claridad ahora, desde la amplia perspectiva de los años, parece una provocación, no un medio de traer la paz a la República. Con discreción, deslizará la advertencia. Lo hace con el esbozo de un, en apariencia, leve conflicto que entonces parecía adivinarse en la atmósfera. El visible y creciente endeudamiento nacional, derivado de la fiebre del petróleo, permitía a don Alejandro observar con claridad un movimiento atípico, sea en los aspectos económicos y financieros, las presiones internacionales, sea en las titubeantes decisiones políticas, sea en la creciente pérdida de la fuerza política del jefe de la nación, como ilustraba la errática conducta de la máxima autoridad. En la vaga e insinuante analogía con el trágico operativo de 1968, nuestro observador parece identificar algunos lejanos nubarrones de tormenta. Peor aún, en otros artículos posteriores, Comisarias también parece barruntar en la inestabilidad del poder político la debilidad de una creciente fluctuación en la economía y viceversa. Entonces, don Alejandro parecía anunciarlo. Solo un enérgico golpe de timón podría salvar a la figura del presidente y a su régimen. No erró en su intuición. A lo largo del siguiente medio sexenio, la máxima autoridad se desfiguró al punto que su impotencia ante el saqueo de los recursos y falta de ingresos por la venta del petróleo generarían el conflicto que estallará en el último informe de gobierno, cuando en septiembre de 1982, con un sobreactuado golpe escénico, dentro del informe anunció la expropiación de la banca. 3. Como referí al inicio, el regreso de don Alejandro al foro de la discusión pública irrumpió ante los acontecimientos del 68. Natural y justificada, sus consideraciones todavía hoy siguen siendo estimulantes. En suma, esa media docena de artículos son un enardecido e impecable alegato en defensa de la juventud y la universidad, y contra el abuso intolerante y fanático de la autoridad, como se exhibió con el ejército rondando en las calles de la ciudad. Sobre aquel conjunto de episodios ocurridos, él depositó particular atención en la manifestación del silencio, al supuesto desagravio a la bandera tricolor ocurrida en la astabandera del Zócalo, a la acusación expresa del presidente Díaz Ordaz contra la universidad y los estudiantes en su informe anual, y a la incursión del ejército en el campus de la UNAM. Vuelvo a esos artículos porque en su alegato destaca sobremanera el empleo de la litis o litigio abierto en contra de los despropósitos de la máxima autoridad en México. Por este motivo, el último de sus artículos en Excelsior prefirió retirarlo, porque la censura gubernamental deseaba mutilar. Guardó silencio por 6 años, cuando a invitación expresa de José Pagés Yerbo, dueño de la revista, la tribuna de siempre permitió a don Alejandro proseguir y desplegar su muy personal noción de periodismo, que nunca se apegó a las normas dictadas en las escuelas de esa especialidad, porque el suyo solamente estaba sujeto a la cualidad de periodicidad quincenal y nada más. Es tan radical su concepto que ni por excepción cita por su nombre algún funcionario, político o empresario.
Tampoco precisa fechas, lugares o acontecimientos, ni por supuesto registra circunstancias. Si acaso y de manera ocasional, transcribe cierta declaración de algún funcionario político sin referirlo por su nombre. Pocas veces acude a las cifras porcentuales de la inflación, de los votos o de las abstenciones en los procesos electorales y de la deuda pública. Y pese a todo esto, el suyo es periodismo y con él mantiene su presencia en el foro. 3. El escaso número de subtemas abordados por nuestro autor, quiere entenderlo así, corresponden a su perspectiva del derecho de amparo. Esta especialización, considero, deriva de su estudio de la imprescindible teoría del Estado de Kelsen, que lo enfocó sobre los distintos componentes que se articulan dentro de la idea de Estado propuesta por el tratadista, en particular sobre las características de su invisible estructura. Atendió el juego de equilibrios, o si se quiere, de pesos y contrapesos, entre los siempre dinámicos componentes de la idea de Estado. Esto me permite explicar y aún justificar los 5 grandes temas referidos al inicio de esta exposición, cuya dinámica se delinea mejor debido a la dimensión temporal de los 5 sexenios gubernamentales comprendidos, dentro de los cuales hay un único y preponderante actor político que actúa como correa de transmisión a lo largo de esos 30 años, el Partido Revolucionario Institucional, garante del sistema democrático en México. Para proseguir la reflexión, haré un salto a la mitad del periodo temporal ahora comprendido y elijo un enunciado tomado del artículo El enemigo invisible de mayo del 85, al promediar la presidencia de Miguel de la Madrid. En esas palabras identifico al virtual tópico central en la común reflexión de don Alejandro. A la letra dice: los sacrificios que las deudas imponen y que no se reparten de manera equitativa son ya ciertamente abrumadores. Van creando una pesada atmósfera de resentimientos, indignación y amargura. Por otro lado, una política imperial ciega deja caer sobre el gobierno mexicano constantes presiones, aprovechando todas las coyunturas, así sea la tragedia centroamericana, el narcotráfico o los incidentes de nuestro juego político. El proceso de colonización está en marcha. Líneas adelante y de manera tácita muestra su credo. La buena política, la que llegue y conmueve al pueblo, es un arte puro, desnudo de complicadas justificaciones teóricas. Si se hablara a la nación mostrando los riesgos, señalando las amenazas, describiendo los peligros, tal vez fuera posible, todavía, despertar la conciencia colectiva. Eso nos haría invulnerables porque, es preciso decirlo, nuestro mayor enemigo, el enemigo invisible, es la pérdida de la voluntad de sobrevivir, de ser. Elegí este breve fragmento porque ahí se describen los 2 motivos más recurrentes en sus reflexiones. Ambos poseen para él idéntica importancia. Dentro de los 5 grandes tópicos referidos, asoman 2 constantes. A. La abarcadora amenaza imperial de gobiernos e instituciones financieras internacionales debido a la creciente deuda económica de México con sus debidas tasas de interés. Y B. Las sistemáticas deficiencias del ejercicio político de nuestras autoridades gubernamentales, sin ahora hacer distinciones entre cualquiera de las administraciones presidenciales aquí comprendidas. Subrayo, como constantes, no es posible separar a la una de la otra, aunque los énfasis sí muestran matices de modo, según las administraciones sexenales, en lo cual poco me ocuparé. A propósito del estudio de la teoría de Estado de Kelsen, elaborada por el joven Gómez Arias, referí su particular atención al juego de equilibrios entre los dinámicos componentes esenciales en la idea de Estado, cuyo aspecto central en México es la idea de federalismo.
Naturalmente, en tal centro se articula la noción de gobierno y la función de gobernar, que debido a la perspectiva acumulada con el paso de los sexenios, no nos permite observar cómo don Alejandro fue modulando su percepción en tanto iba atendiendo aspectos tanto singulares como representativos de prácticas consuetudinarias. Desde su inicio en la sección editorial de Excelsior en el 68, él observó analíticamente a los dos grandes actores protagonistas entonces del público, los jóvenes estudiantes y el profesorado y autoridades universitarias que salieron a la calle para defender sus derechos y exponer sus exigencias como ciudadanos, con el propósito de concitar la simpatía solidaria de la población. Ante ellos, el otro actor protagonista está en la acera opuesta de la misma calle, la autoridad gubernamental, ciega y sorda por su incapacidad para comprender un fenómeno social, pero sí capaz de dictaminar culpas y clasificar delitos al punto de la obnubilación legal y el empleo del Ejército Nacional. Tal tipo de confrontación se amortiguará sensiblemente al concluir el régimen de ese gobierno en curso. A partir del nuevo gobierno, el de Echeverría Álvarez, y ya como colaborador en Siempre, don Alejandro analizará con singular minucia las acciones de los funcionarios o políticos. Reitero, de manera tácita, el eje rector de sus análisis políticos es la noción de Estado, sobre la que se articulan las normas del federalismo, tal como se establece en la Constitución, esencia de la soberanía en todos los órdenes de la vida pública. Para analizar el primerísimo término, tal exigencia política, acudiré a un par de episodios típicos analizados por él para exhibir cómo tan esencial cualidad se adecua a conveniencia de las autoridades más altas de México, el presidente en particular. El primero data de 1975, febrero. Entonces, en los periódicos se relata un hecho que acontece con frecuencia. Un grupo de campesinos de Guerrero venden sus tierras. Intermediarios y notarios legalizan la operación y las autoridades del ayuntamiento hacen una ceremonia para celebrar la buena nueva. Sin embargo, el dinero pactado de la venta, esos campesinos lo reciben con una merma enorme. Días después, por extraña coincidencia, ese dinero faltante apareció en el patrimonio del señor gobernador. Ante el escándalo, el presidente ordena una investigación y se gira la orden de aprehensión contra el gobernador, previa destitución. Sin motivo específico, interviene la Comisión Permanente del Congreso. Pronto, sin importar que se estén atropellando las normas legales más elementales, se hizo visible cómo, comillas, la desbordada autoridad presidencial roza los límites de la dictadura. Es decir, si un fariseísmo procesal condujo a tal enredo, lo más grave es la obvia contradicción en el supuesto respeto a las normas legales que nos rigen. Cito: el duro peso de la ley cae sobre un solo individuo, en tanto que la corrupción impune lo inunda todo. Es injusticia. El fraude del gobernador y los suyos parece, en el marco de nuestra refinada y perfecta inmoralidad, un burdo error de aficionado. De él harán burla los maestros intocables, los que han sabido levantar al amparo del poder riquezas casi imponderables, los orgullosos constructores de la muralla de oro que encierra la podrida miseria de México. Visto con perspectiva de conjunto, este botón demuestra e ilustra cómo Gómez Arias exhibe la sistemática descomposición de los poderes políticos y judicial debido a la corrupción e ignorancia de las autoridades, y esto es inherente al propio sistema.
Voy a leer la nota de pie de página. Otro ejemplo equivalente, quizás más burdo, lo aborda años más tarde en Un juego apenas enmascarado. Ahí exhibe el poder del superpresidencialismo, comillas. Un gobernador renuncia al cargo porque el presidente, para proteger a su amigo de un juicio legal por actos de corrupción, lo atrae a su cuerpo de asesores. Pero en su decisión pasó por alto dos obstáculos legales. Un cargo de elección popular no se renuncia por voluntad propia. Y para colmo, como aparente solución a un proceso legal, el presidente designó al gobernador sustituto en lugar de hacer la gestión correspondiente para convocar elecciones. Las dos decisiones presidenciales violaron la soberanía cifrada en el explícito respeto al voto. Por este motivo indica don Alejandro, el cuadro de caos y descomposición por los legisladores que exhiben es exacto. La incapacidad o inmoralidad de los gobernantes puede oscurecerlo aún más. Por supuesto, también muestra el juicio moral con que con regularidad emplea nuestro analista. Sexto, en la noción de gobierno la función de gobernar es común la estrategia de la planeación de prácticamente todo, pero destacan sobremanera los proyectos a corto y mediano plazo. La limitación sexenal es superable, con dimensión nacional, con particular énfasis en asuntos estructurales, sea de infraestructura o socioeconómicos. La justificación casi siempre es la misma, atender a los marginados. Y don Alejandro Parodi, así se dice en el suave e hipócrita lenguaje de nuestro tiempo. La cuarta parte de nuestra población. Sobre esa miseria se levanta la pirámide. Entonces, aborda el Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, impulsado por López Portillo, y observa cómo el gobierno actual, complacientemente ante las malhechuras y corrupciones del pasado, al punto de evadir las sanciones advertidas y aún denunciadas de manera protocolaria y hechas públicas, con lo cual exhibe una explícita complicidad, lo que identifica la inmoralidad connatural en el subdesarrollo, rasgo que nos distingue. Pocos años después, ante el sistema alimenticio mexicano promovido por el citado presidente, enmarcado dentro de la súbita riqueza petrolera, que obvió las grandes desigualdades, identifica que de sus 20 subproyectos, 8 corresponden al SAM y todos en conjunto, comillas, parecen un estudio académico peligrosamente utópico, porque son estudios de gabinete y no de cabal conocimiento de la realidad social. Como planteamiento estratégico, reconoce que las sustituciones de alimentos según las temporadas de lluvias o las pretensiones modernizadoras obligarán a México a la importación de productos, lo que hace crecientemente dependiente a nuestro país para alcanzar las 2 canastas de alimentos básicos. Su conclusión es puntual. Cito. Produzca el gobierno y los agricultores de temporal o de riego alimentos bastantes, no para pasar estas horas inciertas, sino también para acumular reservas, porque el porvenir es sombrío. Y no mida calorías ni proteínas, no haga planes ni cosa estratégica con retazos de investigaciones de la FAO o la ONU. Enseñar a comer es tarea educativa que se alarga en generaciones, pero es principalmente resultado de la riqueza de las naciones y su reparto racional. Común a don Alejandro asoma el suave ribete paródico, de aquí su cualidad moral. Los consejeros de un régimen, estoy citando, dilapidador y no obstante sin grandeza, lo importante no es imaginar dietas recomendables, equilibradas, sino lograr que todos puedan comprarlas. En tanto persiste el viejo cuadro, los mexicanos que comen los pocos
el trasfondo inmenso de quienes apenas sobreviven. Pocos meses después de este análisis y con los resultados del censo de 1980 ante sus ojos, la cuantificación de esos 70 millones de mexicanos lo lleva a formular una encrucijada. El inesperado crecimiento de la población coloca al gobierno ante un reto: la distribución de bienes y servicios para poder ofrecer una calidad de vida digna de la sociedad. Esa radiografía del país exhibe una extensa cauda de hijos carentes de la educación adecuada porque el Estado no la provee, cuya mano de obra pronto contribuirá a la economía familiar, lo cual perpetúa el ciclo perverso de la pobreza naturalizado en el subdesarrollo. Precisa don Alejandro: el problema de la población debe ser para nosotros principalmente de reparto y distribución. Y subrayo: el abandono y los campos y el consecuente crecimiento monstruoso y degradante de las ciudades señalan la descomposición de un país. Esta realidad se exhibe grotesca por el contraste que representa esa enorme pobreza frente a la riqueza insultante de unos pocos cuantos. Ocurre así porque la política de desarrollo seguida en México, comillas, según el modelo del capitalismo dependiente que tan firmemente seguimos, aun cuando la venta de energéticos produjera ganancias gigantescas, cierro paréntesis, no ofrece oportunidades de bienestar, en particular a los más pobres y marginados. De aquí su reclamo a la urgente necesidad de preparar las generaciones emergentes para que pueda gobernar con sentido social en el siglo XXI. Casi una década después, ante la puesta en marcha del Plan Nacional de Desarrollo concebido por el debutante gobierno de Salinas de Gortari, que anuncia el crecimiento de México, comillas, mediante préstamos e inversiones extranjeras, cierro, como califica categórico Gómez Arias. Y hago esta cita: en realidad, existe nada más un plan inflexible, que es la Constitución. En lo que se aparente de ella, los proyectos serán necesariamente estériles. En el Planade pueden advertirse ciertos puntos claramente inconstitucionales que será imposible cumplir cuanto no se ajusta al marco constitucional, en tanto que le concedamos vigencia, es políticamente falso y se deshace. Hasta aquí la cita. Atiende tal precisión porque considera que los únicos objetivos reales que se deben perseguir en las actividades políticas y administrativas del gobierno deben estar normadas por el respeto a la soberanía y a la seguridad nacional en cuanto corresponde al aspecto político, y en cuanto corresponde a la social, se deberá atender la recuperación económica y al mejoramiento de las condiciones de vida de la población más necesitada según la productividad. Y todo deberá estar orientado al perfeccionamiento de la vida democrática. Ante el plan propuesto por el referido gobierno, don Alejandro hace un dictamen estricto para identificar una contradicción inquietante. Lo leo. La voluntad, quiero creer que existe, de someterse a la necesidad de cambios y la utopía estéril de intentar realizarlos sin romper las columnas del sistema. ¿Se puede llegar a esa equidad estricta en el documento oficial sin destruir los actuales dominantes criterios de creación y acumulación de riqueza? ¿Es imposible entonces el Planade como instrumento para mantener el injusto sistema dominante, o se reduce a unas cuantas páginas redactadas en las nubes? Hasta aquí. Esta consideración la fortalece con su análisis de la introducción del plan, que en su parecer muestra motivos de buena voluntad para encabezar un cambio profundo en nuestros hábitos y prácticas en el amplio orden de la vida social. Sin embargo, ante tal buena voluntad expuesta ahí, Gómez Arias en sus conclusiones
exhibe el ángulo más incisivo de su habilidad crítica, la dimensión humana del conglomerado social, con lo que desmonta la pseudo-utopía del Plan Nacional de Desarrollo. Cito: todo gran sistema educativo se orienta a ese fin, tal vez inalcanzable, formar un hombre nuevo, pero los aparatos educativos son siempre insuficientes. Los grandes educadores son la sociedad y el Estado, pero la corrupción de este, la tolerancia de las injusticias sociales, la protección de las clases económicas poderosas, la sumisión ante las presiones internas y externas, no pueden, como ejemplos, formar a este hombre ideal, distinto, moderno. Quinta parte. En uno de sus exabruptos, López Portillo exclamó: la autoridad soy yo. Y es tal esa exhibición que llega al punto de presentar una emblemática caracterización recogida por don Alejandro del periódico El Día. La elocuencia presidencial no tiene desperdicio. Cito la cita: nuestro sistema, y esta es una de sus sabidurías políticas, ha determinado que el presidente de la República sea no solo el jefe del Estado, el jefe del gobierno, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, sino que, de candidato del partido, se convierte en el jefe de su partido y, en consecuencia, diríamos que tiene voto de calidad, como en cualquier sistema de toma de decisiones. Esto dijo López Portillo. Gómez Arias recupera tal exhibición para analizar cómo la cualidad y condición de la democracia en nuestro país parece no estar sujeta a las normas legales vigentes, sino descansa sobre el gran elector. A partir de tal alarde, don Alejandro cuestiona los entrelazados intereses del partido y del gobierno, subyacente en la relojería secreta de nuestro sistema democrático, cuyo fiel de la balanza era el presidente. En contraparte, reconoce que el auténtico ejercicio democrático supone establecer cierta equidad en el juego de los grupos políticos por ser generadores de inquietudes y de riesgos. Precisa. Cito: en tanto las condiciones políticas y sociales, cada hora más críticas, nos empujen al pueblo a demandar un cambio radical de estructuras y un total relevo de cuadros, la estrategia válida ha de buscar el crecimiento de grupos y pequeños partidos. Esto es, la construcción de diques de opinión que contengan y moldeen la voluntad unipersonal que de otra suerte, tarde o temprano, llevarán al país a una dictadura de pobre estilo. Esta preocupación es ya clara en ciertas áreas populares y ha subido hasta las páginas de los politólogos. Ya está viendo en el horizonte una reforma política. No obstante la sutil demanda de una necesaria reforma política, también observa la carencia de una personalidad política en la cual el pueblo pueda reconocer el liderazgo indispensable como para encabezar el cambio democrático deseado. 8 meses antes de concluir el gobierno de López Portillo, con la campaña del candidato presidencial en plena marcha, desde el título del artículo, cuando el poder se desvanece, expone cómo ese presidente ya solo exhibe un tono patético, denuncias derivadas de sus ineficiencias que condujeron al fortalecimiento de la mentalidad del capitalismo dependiente mexicano. La equivocación, don Alejandro le explica así: tras observar cómo fue la participación del citado presidente en una reunión ocurrida en Cancún ante miembros de la Concanaco y en otra reunión ante los trabajadores de la industria petrolera, el diagnóstico de don Alejandro es puntual y breve. Cito: la supuesta alianza entre trabajadores, gobierno y capital funcionó en tanto se favoreció al tercero de sus miembros, al capital.
pero tendría que romperse fatalmente en el caso que el país entrara en un periodo crítico. Pronto se verá, y ya está aconteciendo, que los empresarios, cerrada la herida sentimental de la ceremonia de Cancún, declarará su desafío. La inflación continuará en marcha y México entrará en la espiral sin fin. Al mismo tiempo, se acentúa el declive del presidente, avanza en plena campaña el candidato del PRI. Cito: en los altos de sus giras, el futuro presidente lo rodean los mismos rostros de viejos políticos manchados. Camina dentro de una escenografía artificial, vergonzosamente improvisada, de calles apenas reparadas, casas de pintura fresca, filas de escolares cruelmente utilizados, entre un ambiente de feria tragicómica que le impide ver al verdadero México. Hasta aquí la cita. La profunda crisis de la autoridad presidencial del PRI en plena campaña para ungir a un nuevo jefe de Estado, don Alejandro la aborda sobre el apoyo de otros analistas del quehacer político, de tal manera que su punto de vista aparece fortalecido con perspectivas críticas complementarias. Tal conducta es comprensible, porque como dice el proverbio popular, en aquellos meses el horno no estaba por bollos. Cito: los más lúcidos observadores del fenómeno político advierten ya, las cosas han llegado hasta este punto, que no es importante luchar contra el PRI, sino contra la posibilidad de que estalle la violencia. ¿Cuál violencia? La caótica que apunta ya en los asaltos, la corrupción incontenible, el desgaste del orden social, en la pérdida de confianza en el Estado y, consecuentemente, en el deterioro de la autoridad. Lo que importa es que el presidente lo sea, en la medida de lo posible, hasta el fin. 2 semanas más tarde, Gómez Arias, en su artículo titulado Continuación de una historia de terror, abunda en el conflicto social derivado de la profunda crisis política representada por la total pérdida de la autoridad presidencial de López Portillo. En su análisis, describe el hueco de autoridad exhibido en los diferentes órdenes de las negociaciones entre las autoridades gubernamentales y los representantes de la sociedad y los grupos con poder económico. Lo patético asoma de muchas maneras, pero destacan las autoridades de gobierno que carecen de autoridad y, sobre todo, de perspectivas políticas para afrontar la crisis derivada de la devaluación. Las múltiples negociaciones son auténticos juegos bizantinos. La verdad es que se levantó, entre confusiones e imperfecciones legales, un acto de autoridad imposible de rectificar si el enorme daño para el prestigio del régimen. Su valoración es así de elocuente. Al negociar o discutir la validez jurídica de la resolución, los funcionarios del Estado en realidad replantean el litigio, violan el concepto de soberanía y llevan indirectamente a la conciencia popular, en momento crítico, a la conclusión de que vivimos dentro de un absoluto vacío de poder, o lo que es peor, que él se escapa de su ámbito propio para situarse en uno distinto, ajeno al verdadero gobierno. No obstante la profundidad de la crisis, don Alejandro reconoce la figura del Estado y sus agentes e instrumentos que necesariamente deben mantener su lugar como centro rector de la vida pública de la nación. Si los costos económicos son muy altos, los políticos podrían ser mayores y su repercusión imprevisible. Para ser consecuentes, en las cúpulas del poder se asumen los riesgos sin regatear en los precios de la puesta en escena de una obra muy conocida y taquillera, la campaña presidencial. No obstante, Gómez Arias percibe como de terror esa historia del día a día y su caracterización exhibe lo patético.
No voy a leer la cita, es muy largo. En el transcurso de los siguientes 2 años, el ya entonces expresidente López Portillo y otros de sus colaboradores de alto nivel de la administración se dedican, ya salieron, ya no son presidente, ya no es presidente ni colaboradores, ya está Miguel de la Madrid al cargo de la presidencia. Y estas personas se dedican a la autoexpiación y sobre todo a la repartición de culpas, como ilustra el libro El Juicio de Carlos Loret de Mola, basado en las consideraciones de esos individuos. Por supuesto, en ese testimonio, López Portillo está en el centro de los alegatos que más parecen, dice Gómez Arias, intentos de justificación tardía y voluntad de construir una imagen restaurada para su supuesto porvenir. Pero el juicio de don Alejandro es de naturaleza jurídica y va muy lejos. Las palabras autoexpiatorias del expresidente no se hubieran podido pronunciar si en nuestro país la impunidad no fuera inseparable de la ley. Por lo menos el exilio discreto se hubiera entendido como una débil manera de sanción. Hasta aquí, Gómez Arias. Ofendido, por supuesto, en su alegato denuncia el cinismo del ahora expresidente cuando llega a decir: yo no contraje las deudas, las contrajo el pueblo de México. Gómez Arias es enérgico y revira con un juicio moral. Pueblo somos todos e igualmente culpables, porque solo supimos convertir la ira en resignación y las protestas en palabras. Y añade sobre el gobierno en turno, el de Miguel de la Madrid. Se optó, como es sabido, por las variaciones superficiales y seguir el viejo, conocido y transitado camino. Hacer arreglos a los mecanismos de la deuda, en lo posible aumentarlo. Recobrar el crédito, no importa el costo. La cruel austeridad al servicio de los acreedores y los empresarios. Sexto, en sentido estricto, el concepto de Estado no está referido como tal en los artículos de Alejandro Gómez Arias, y no obstante, una y otra vez cuestiona nuestro sistema jurídico que él identifica condicionado a intereses específicos, en especial los del poder político. Lo ilustra con asuntos de notoria irregularidad jurídica que emprende la autoridad sin voluntad de resolver. Esto se obvia porque se emplea a la ley, así con mayúscula, para aparentar juicios políticos, cuando de hecho en sentido estricto ni siquiera son asuntos legales. Es decir, forman parte de un guión preestablecido que durante la presidencia de Miguel de la Madrid se hicieron públicos en variados asuntos, que desde su origen exhibían problemas legales, pero que se optó por desviar tales circunstancias hacia el juicio político, el cual tampoco ocurrió. Así, el bien social, comillas, que representa la justicia, desaparece, nos explica don Alejandro. A pesar de los años transcurridos hasta aquel entonces de la primera mitad de los 80, en nuestro sistema político la discrecionalidad del uso de la ley generaba una perversa simbiosis entre las acciones del gobierno y las funciones y responsabilidades del gobernante y sus funcionarios. Es decir, la esencia de la noción de gobernar y la función del gobierno actúan como mellizos, pero para guardar las apariencias se emprenden juicios espectaculares en el más visible y convencional de sus sentidos, pero no para ejercer el rigor de la ley y honrar a la noción de Estado. Don Alejandro se ocupó de los juicios emprendidos contra el ex líder de Pemex y el ex jefe de la Policía del Distrito Federal, cuyos nombres omite, como siempre lo hacía, con el propósito de subrayar sus características de funcionarios del gobierno. Por tal motivo y con discreto sentido alegórico, Gómez Arias hace una comparación entre el concepto de nepotismo, en su estricto sentido etimológico, para aludir a las características de la metafórica familia revolucionaria,
como entonces se denominaba a aquellos funcionarios, familias, clanes, bandas de punta blanca. Esto es, él lo formula por un motivo. Derivado de las herencias y las complicidades familiares, el gobierno en turno se obliga a la simulación mediante aparentes juicios legales, en lugar de acudir a lo propiamente político, la virtud de aprovechar las circunstancias y los hechos. Cito. Como abogado, don Alejandro desplegó dos amplios argumentos jurídicos para dar base al juicio político. Su justificación. En primer término, debieron emplearse los sólidos razonamientos amparados por la ley, puesto que en lo esencial de eso se trataba, para así dilucidar una cuestión que el realismo político no ha permitido explorar ampliamente: la responsabilidad de los funcionarios, sus límites y sanciones. Primero desmonta la figura del enriquecimiento inexplicable de algunos funcionarios, porque todo ilícito es explicable. Luego cuestiona la prohibición al acceso a las declaraciones de bienes de funcionarios y familiares. Y para colmo, la Procuraduría General de la República actúa así, lo cito. No procedió como agencia del Estado encargada de investigar y proseguir, sino como heroica defensora de la pureza de un gobierno, sus hombres y sus supuestos proyectos financieros. Y explica la farsa con la analogía de un muy conocido juicio histórico. Por encima de los errores de técnica elemental que ambas partes cometieron, los acusadores y la extraña defensora, subsiste una verdad histórica inconmovible. Ningún expresidente ha llegado a los tribunales, ni se ha sometido a juicio ordinario. No sufrieron tal vergüenza Santana, Victoriano Huerta, ni Díaz Ordaz. Pero también es cierto que no escaparon al juicio de sus contemporáneos, ni a la sentencia final de la historia. Para concluir, atenderé un episodio criminal analizado por Alejandro Gómez Arias, cuya importancia la califica así. El caso Manuel Buendía se convirtió en un símbolo, debido al fascinante periodismo no de oposición, sino de denuncia que descubría los lados más siniestros de la realidad mexicana. Crimen ocurrido el 9 de junio de 1989, y desde el inicio de la investigación, el Ministerio Público, comillas, convirtió un problema cargado de implicaciones políticas en un caso de absoluta simplicidad, al punto de reducirlo a un tema elemental. El periodista tenía en sus manos pruebas que señalaban al jefe de la poderosa y temida Dirección Federal de Seguridad como ligado al negocio de las drogas. Así, con tal simpleza se decide acallar al más influyente periodista. En la más elemental perspectiva legal, se reduce el episodio criminal a un hecho casi consuetudinario. Por eso, en tal lógica, no asoman errores formales, como si de esta manera se anulara para siempre el valor político y social de las palabras de Buendía. Es cierto, el Ministerio Público procedió su camino rutinario, recto y sin desviaciones. Esto para mostrar a la opinión pública a dos culpables, el autor intelectual y el material del gran crimen. La suposición del Ministerio Público de que Buendía quería denunciar al jefe policíaco se exhibió como verdad y parecía que con ello bastaba. Pero don Alejandro, que está describiendo todo esto, desmiente el argumento con información válida, como la del exdirector de la DEA en México, quien refirió en una entrevista que para los funcionarios de la citada agencia, ninguno de los indicios que tiene la autoridad lleva a pensar que ese asesinato tuvo que ver con el narcotráfico. Y hace dos consideraciones más. Por un lado, la esencia ética, la fragilidad de la vida, más cuando es una vida pública como la de Buendía, quien con enorme facilidad
a plena luz del día y en un lugar público concurrido, la supuesta seguridad social que resguarda los derechos y los principios en los que se apoya la dignidad del hombre en la existencia social, resultan inexistentes. Y formula un cuestionamiento. Cito: ¿conocían o conocen los gobernantes la moral y la conducta de quienes dan forma a su primer momento a la justicia? Si la conocen y las toleran, se tiende una red de complicidades. Y si la ignoran, es evidente que no merecen el nombre de gobernantes. Por otra parte, cuando el hombre, en este caso mexicano, llega al convencimiento de que es inerme, es nada frente al poder impune, entonces todo se deshace y la existencia individual o colectiva transcurre gris, frustrada, temerosa y estéril. La segunda consideración es de carácter social y político. Cuando se advierte que no se trata de ejemplos aislados, solitarios, de corrupción o de excesos de poder y violencia, se concluye que el mal no se limita a ciertos ejemplos o excepciones, sino que estos son representativos de una sociedad enferma, de una organización, de un sistema que los produce natural, fatalmente, y en tanto no se corrijan las causas profundas, todo lo demás resultará superficial e ineficaz. Cierro esta presentación con el análisis y valoración de Alejandro Gómez Arias sobre el asesinato del importante e influyente periodista Manuel Buendía, porque, sin duda, don Alejandro estaba motivado no solo por la secuencia de tropiezos analizados, sino sobre todo porque de manera tácita parece que él se está observando en ese espejo. Si bien es cierto que en el tiempo de denuncia de Buendía se exhibía abundante información basada en un muy probado rigor periodístico, lo cual sobreexponía su visible condición crítica contra los innumerables vicios del poder en todos los órdenes, también lo es que don Alejandro estaba del todo consciente de idénticos riesgos de su actividad periodística, aunque su rigurosa cautela argumental vinculada con el juicio jurídico, orientado a la actuación de los representantes del gobierno, solo exhibía, mejor dicho, denunciaba cómo el uso de la ley, así con mayúscula, en el mejor de los casos, se adecuaba a conveniencia y en el peor y más frecuente mostraba su desconocimiento. Ambos vicios solían ir de la mano. Por supuesto, un crimen como el analizado ponía a prueba y exhibía con todos sus claroscuros y matices cómo la actuación de los funcionarios estaba subordinada a los mandatos del poder, así con mayúscula, para obviar lo evidente, cuando se exhibe la tergiversación de un juicio a modo. Don Alejandro usaba el término de arquitectura cuando se refería a la estructura e imbricación de normas jurídicas que nos rigen. Si bien reconocía que era perfectible, también admitía que era amplia, inteligente y sensible para aludir a la dimensión social que la distingue. Recordemos, durante casi 3 lustros y con escasa media docena de casos, se dedicó al derecho de amparo, cuyo intríngulis jurídico es el más complejo en tanto que se demanda al Estado, esa abstracta entidad de normas y leyes sobre la que se cimenta el cuerpo que denominamos gobierno, con sus instituciones y sus funcionarios, cualquiera que sea su jerarquía. El licenciado Gómez Arias llevó a su columna editorial en Siempre un sutil alegato en contra del gobierno y en defensa del Estado. Para él, esta distinción resultaba esencial, porque como en toda buena edificación arquitectónica, la estructura que le da fortaleza está oculta y es producto de muchas décadas de permanente adecuación al siempre cambiante presente, a partir de aquella primera constitución aprobada por el Congreso en 1824. A partir de ahí, se comenzó a tejer la rica jurisprudencia que nos norma. Sin puritanismos ni fanatismos, don Alejandro la observaba
y observaba también la actuación de los funcionarios, con particular atención en las altas jerarquías como el Ejecutivo y sus secretarios. Sobre estos sí descargaba todo su rigor argumental para hacer sus denuncias, porque sobre ellos descansa la mayor responsabilidad de la acción de gobernar. Un mal gobierno hace peligrar al Estado. Esta era su única preocupación ante el escenario político. Concluyo. Al inicio de esta exposición, referí que la práctica periodística de don Alejandro se reducía a la periodicidad, sin considerar siquiera otra de las normas que distinguen esa profesión. Lo que no referí es una cualidad poco común en el periodismo, la función pedagógica. Don Alejandro fue un maestro, un gran maestro, pero no en las aulas, sino en la tribuna. Debutó muy joven en la vida pública en 1929, 20 años de edad, con sus impecables dotes como orador, no en el sentido del discurso forense de la demostración, que mucho de esta cualidad se observa en sus artículos periodísticos, sino en la alocución humanística del pedagogo que reclama la libertad del pensamiento y la responsabilidad cuando se hace público. Para decirlo rápido, don Alejandro todavía hoy nos enseña a sospechar de las acciones, de obra y de palabra de los hombres públicos, y en consecuencia nos enseña a pensar en nuestras propias acciones e ideas. Para él, había dos ejes rectores de la conducta universal: la ceñida a la norma de uno, bueno, verdadero y bello, y, de perspectiva equivalente, México en el mundo. Muchas gracias. Está hablando con el micrófono apagado. El micrófono de la computadora. Me llama mucho la atención, bueno, la recuperación de estos textos que hace Víctor Díaz, que son textos que se publicaron en los años 90, pero para mí tienen una vigencia muy importante, más en estos momentos. Creo que es un texto muy pertinente para el coloquio que nos ocupa, porque nos va a hablar de una figura de un periodista sui generis dentro de una sociedad que está de alguna manera encapsulada por un gobierno y un Estado, un gobierno autoritario. En ese sentido, creo que Alejandro Gómez Arias, que nos presenta el trabajo de Víctor, nos lo dejan ver como una figura pública importante, con algunos elementos que llaman mucho la atención. Su regreso al espacio público, ya cercano a los 60 años, cuando un evento político que conmocionó a la sociedad mexicana, como que lo impele a volver a tener un lugar en ese espacio público, habiendo sido él líder estudiantil, como que se sintió interpelado y se vio obligado a escribir y retomar todo aquello que él creía.
En ese sentido, él me parece que nos deja muy claro lo expuesto por el doctor Víctor Díaz, con mucha claridad la cultura participante de este personaje, que digamos es un tipo de intelectual que es rara avis, que no existe ni en esa época ni tanto en nuestra época, que practica, como lo señala Víctor, un periodismo sui generis y también es un ensayista sui generis, riguroso y con una argumentación jurídica que lo deja muy claro lo que trabaja. Destacaría algo que es importante en el marco de este coloquio, que es un analista riguroso de la acción de los gobernantes, del accionar del gobierno, es un crítico del presidencialismo, en momentos importantes de crisis y al final de lo que va a ser el periodo de López Portillo e inicio de Miguel de la Madrid, nos deja ver Gómez Arias en sus escritos cómo se está tratando ya de un régimen decrépito, que se está descomponiendo y que después sabremos qué resultados va a haber a esto. De la lectura de Víctor Díaz, destaco de Gómez Arias esa defensa de la legalidad que él señala de distintas maneras de criticar al mal gobierno, pero siempre defender el orden jurídico, defender al Estado. Ya para concluir, destaco la mirada historiográfica del doctor Víctor Díaz, pues él nos va a develar esa función pedagógica del periodismo de Gómez Arias y también algo que es muy sano y que también se ha perdido. Es un intelectual, es un periodista, un ensayista que ejerce la suspicacia de manera sana, una desconfianza respecto a lo que le toca analizar. Yo celebro que retomemos a personajes quizá no tan difundidos, pero muy importantes, más en un escenario como el que tenemos ahora. Muchas gracias. Sí. Bueno, vamos a continuar en este coloquio con la ponencia del doctor Saúl Jerónimo, que será comentada por el doctor Jorge Alberto Rivero. Damos paso para que ellos retomen este sitio. Muchas gracias.